Siempre pensé que el pecado entraba por los ojos, hasta que aquella noche descubrí que también podía entrar por el oído. Fue justo después de cerrar la iglesia, cuando el silencio era tan profundo que parecía rezar por sí mismo. Caminaba por la sacristía, apagando las últimas velas, cuando sentí un leve aliento detrás de mi cuello. Tibio. Lento. Demasiado humano, y sin embargo imposible. Tu nombre suena hermoso cuando tiembla, murmuró una voz que no debía existir. Solté el candelabro. La llama vaciló como si escuchara también. No me atreví a girarme. Mi piel se erizó desde la nuca hasta la espalda, como si unos dedos invisibles siguieran mi columna con una caricia hecha de luz y peligro. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque lo que sentí no pertenecía a ningún hombre. El aire cambió de olor, incienso mezclado con algo cálido, casi carnal. Una brisa se deslizó por mi cintura, tocándome con una intimidad que solo debería venir del cielo, o del infierno. No temas, dijo la voz, más cerca ahora, rozando mi oído. He venido a bendecerte, incluso en lo que arde. Mi respiración se quebró. Había algo en ese susurro que rompía mis defensas, que desnudaba mis secretos sin tocarme. Me giré lentamente con el corazón golpeando como un salmo perdido. No vi a nadie. Pero sentí que ya no estaba solo. Y que aquella noche apenas había comenzado. Al amanecer intenté convencerme de que lo vivido fue solo cansancio, una sombra, una imaginación pecadora. Pero la iglesia no olvida. Mientras colocaba las flores frescas ante el altar, una corriente cálida rozó mi clavícula, tan suave que apenas pude distinguir si era aire o piel. Me quedé inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar mi miedo. Sigues temblando, susurró la misma voz, esta vez dentro de mi cabeza, o dentro de mi pecho. Retrocedí buscando un cuerpo, un rostro, algo tangible. Nada. Solo el eco de mi respiración acelerada. De pronto algo descendió por mi espalda, una caricia lenta, casi devocional, que trazó cada vértebra como si leyera un salmo secreto escrito en mi piel. Sentí mis rodillas flaquear. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con un hilo de voz que ni mis plegarias conocían. La voz respondió con un tono peligroso, íntimo, imposible de rechazar. Quiero lo que intentas ocultar cuando rezas. Mi corazón golpeó el pecho. Algo ardió entre mis costillas, un calor que no era dolor ni placer, sino una mezcla indecible que me dejó sin palabras. Me apoyé en el altar para no caer. El incienso se encendió sin fuego. Las velas vibraron como si una presencia invisible pasara entre ellas. Y en ese instante lo supe. No era un demonio. Tampoco un ángel que yo hubiera conocido. Era algo que conocía mi fe. Y también mis deseos. La tercera noche el silencio de la iglesia tenía un peso distinto, como si esperara algo conmigo. Estaba acomodando los manteles del altar cuando una vibración leve cruzó la nave, casi imperceptible, hasta que la luz del candelabro comenzó a temblar como un corazón asustado. Sentí un tirón en el pecho. Un llamado. Algo descendía. La luz se condensó en el aire, reuniéndose como agua dorada. Y entonces lo vi, una figura de belleza imposible, formada de claridad húmeda y sombras suaves. No era el tipo de ángel que uno imagina al rezar. No había pureza fría en él, sino una intensidad que rozaba lo humano, lo prohibido. Al fin me miras, dijo la figura con una voz que parecía tocar mi piel por dentro. Tragué saliva. ¿Qué eres, exactamente? La aparición sonrió. Una sonrisa que habría hecho caer a cualquier santo. Soy lo que despiertas cada vez que tus pensamientos quieren escapar de tu fe. Sus alas se abrieron lentamente, dejando caer destellos que parecían plumas líquidas. Cuando dio un paso hacia mí, el aire se volvió tibio, cargado de una energía que tensó cada músculo de mi cuerpo. Extendió una mano luminosa. Al tocar mi mejilla, sentí un calor que me atravesó entero, como una oración convertida en deseo.
Tu alma tiembla, murmuró. Y yo, estoy aquí para enseñarle por qué. En ese instante supe que mi vida ya no me pertenecía. Había sido reclamado por la tentación disfrazada de luz. No hubo altar. No hubo ceremonia. Solo su voz, quebrando la oscuridad como un beso que nadie me había dado aún. Ya eres mío, murmuró la aparición, con una suavidad que helaba y encendía al mismo tiempo. Sentí un latido ajeno en mi pecho. Una luz tibia, escondida entre mis costillas, pulsó como si despertara después de siglos. Me llevé la mano al corazón, desconcertado. ¿Qué me has hecho?, pregunté, casi sin aire. La figura avanzó, su luz derramándose sobre el suelo como un pecado hermoso. No te hice nada que tú no hubieras deseado primero. Me quedé paralizado. ¿Yo? ¿Desearlo? Pero la verdad se abrió paso entre mis silencios más profundos. Había esperado escuchar esa voz otra vez, había buscado ese calor sin admitirlo. Ese es el pacto, añadió él, posando una mano luminosa sobre mi clavícula. Sentí una corriente recorrerme la columna, arqueándome hacia su tacto. Cuando deseas lo prohibido, lo llamas. Y lo que llamas, te responde. Intenté alejarme, pero mis piernas no reaccionaron. Su presencia me sostenía como un hilo invisible. No acepté ningún pacto, insistí, aunque mi voz temblaba más de lo que quería. La aparición se inclinó, su aliento acariciando mi oído. Lo aceptaste cuando dejaste que el susurro entrara en tu alma. El calor en mi pecho creció. Y comprendí, algo dentro de mí había cambiado. Y ya no tenía vuelta atrás. Creí que mi secreto estaba a salvo entre las sombras de la iglesia. Creí que nadie más podía ver el brillo extraño que ahora latía bajo mi piel. Me equivoqué. Aquella tarde, mientras organizaba los bancos antes de la misa, escuché pasos detrás de mí. No era la aparición. Los pasos eran demasiado humanos, demasiado terrenales, pero igual de peligrosos. Te vi anoche, dijo una voz masculina, suave y arrogante al mismo tiempo. Me giré. Un hombre joven, alto, con una belleza inquietante, me observaba desde el pasillo central. Sus ojos oscuros, profundos, casi insolentes, recorrieron mi cuerpo con una familiaridad que no debía tener. ¿Dónde me viste?, murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. Él sonrió, una sonrisa lenta que parecía conocer todos mis secretos. En el reflejo del vidrio. La luz que salió de tu pecho, no era de este mundo. Sentí el corazón caer en un abismo. Estás confundido, intenté decir, inútilmente. Sé quién te visita, añadió, acercándose con pasos tan seguros que el aire pareció apartarse para dejarlo pasar. Y sé lo que provoca en ti. Mi respiración se aceleró. Ese hombre no hablaba como alguien curioso, sino como alguien que ya había sentido el mismo tipo de fuego. Se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente para que su aliento rozara mi mejilla. Lo que lleva tu nombre, también puede llevar el mío. Y en ese instante entendí algo aterrador y adictivo. La tentación no venía de un solo lado. No debí permitir que se acercara tanto. Pero cuando lo tuve frente a mí, tan peligroso en su silencio, tan humano en su deseo, algo dentro de mi pecho, esa luz que no me pertenecía, empezó a vibrar como si lo reconociera. Solo quiero saber que te arde, murmuró el hombre, inclinándose hacia mí. Su mano rozó mi mandíbula con una naturalidad que me dejó sin aliento. Tenía el tacto de alguien que ya había cruzado límites, y que estaba dispuesto a romper los míos. Y entonces ocurrió, sus labios encontraron los míos. El beso fue lento, profundo, casi reverente. No fue un ataque, fue una oración. Una oración prohibida. Todas las velas de la iglesia se encendieron al instante, como si una ráfaga divina hubiese atravesado el techo. El aire se volvió dorado. El suelo tembló. Mis dedos se aferraron a su camisa mientras un calor inmenso subía por mi espalda, mezclándose con el poder que aún latía bajo mi piel.
Pero antes de que pudiera perderme por completo, una voz cortó el aire como un rayo. «Suéltalo». La luz explotó detrás de mí. El ángel apareció no con suavidad, sino con una furia que parecía desgarrar el espacio. Sus alas estaban tensas, vibrando con celos que él no quería sentir. El hombre sonrió sin apartarse de mí. «¿Te molesta compartirlo?» Los ojos del ángel ardieron. No con ira santa, sino con un deseo que ya no podía ocultar. Y yo, atrapado entre ambos, entendí que mi corazón acababa de abrir un cielo. Y también un infierno. La furia del ángel iluminó la nave como un relámpago detenido en el tiempo. Sus alas vibraban tensas, abiertas como una advertencia. Pero lo que más me estremeció no fue su brillo, sino su expresión. No era ira divina. Era algo más humano. Más peligroso. Celos. El hombre no se movió. Mantuvo su mano en mi cintura, como si el ángel no fuera una criatura capaz de partir el cielo en dos. ¿Qué temes perder?, le preguntó con una provocación calculada. El ángel dio un paso adelante y el suelo crujió bajo su luz. «No te pertenece», dijo con voz rota, casi suplicante. «Y tú sí», replicó el hombre acercándose aún más a mí. «Míralo. Tócame y dime que no lo deseas». El aire se volvió insoportablemente denso. Yo no podía moverme. Ni hablar. Era como si ambos me sostuvieran desde dos mundos distintos, arrancándome en direcciones opuestas. La luz del ángel se volvió temblorosa. «No fui creado para sentir esto», murmuró, bajando la mirada, como si confesara un pecado imposible. «Pero lo siento cuando él te toca». Mis piernas fallaron. El hombre me sostuvo por la espalda, seguro, cálido. «Entonces ya no es solo tuyo», dijo él, en un susurro que parecía veneno y verdad a la vez. El ángel levantó la cabeza. Sus ojos, dos brasas doradas, me atravesaron con una mezcla de devoción y dolor. «No dejaré que lo destruyas», le advirtió. «Ni aunque tenga que enfrentar al cielo por él». Y ahí, entre sus palabras quebradas, comprendí algo aterrador. No estaban luchando por mi alma. Estaban luchando por mi corazón. La iglesia se había convertido en un campo de batalla silencioso. No había fuego ni espadas, pero el aire ardía como si cada respiración fuera una herida. Entre el ángel y el hombre yo estaba atrapado en un punto donde la fe y el deseo dejaban de ser contrarios, para volverse una sola fuerza. El ángel habló primero. Su luz temblaba, pero su voz estaba llena de una dulzura desesperada. Él te ofrece placer, pero yo te ofrezco verdad. Contigo mi existencia cambia. Tú me haces sentir. El hombre sonrió una sonrisa oscura, segura de su propio poder. Y tú lo cubres de culpa. Yo lo libero. Yo acepto lo que él es, incluso lo que ni él entiende todavía. Mi pecho ardió. La luz dentro de mí, esa que no pedí tener, comenzó a vibrar como un corazón nuevo. Basta, dije, aunque la palabra salió más como un ruego que una orden. Los dos se acercaron a la vez. Dos presencias. Dos mundos. Dos formas de tocar mi alma. Déjame guiarte, susurró el ángel, poniendo su mano sobre mi pecho. El calor fue puro, profundo, casi sagrado. Déjame completarte, murmuró el hombre, apoyando su frente contra la mía. Su aliento era tentación y refugio. La luz en mi interior explotó suavemente, envolviéndonos a los tres. Yo elijo, dije finalmente con voz que no parecía mía. Ambos contuvieron el aire. Y esa noche, la noche más larga y más sincera de mi vida, no solo elegí entre ellos. Elegí quién quería ser. Y qué destino estaba dispuesto a desafiar. La luz dentro de mi pecho no obedeció a ninguno de los dos. Obedeció a mí. Primero fue un latido.
Luego un calor que se extendió por mis brazos, mis costillas, mi garganta, como si una fuerza antigua recordara que tenía dueño. Sentí que mi piel se encendía desde dentro, no con dolor, sino con un placer extraño, casi celestial. El ángel dio un paso atrás, sorprendido. «Eso no es posible», murmuró con voz quebrada. «Ese poder pertenece al cielo». El hombre me miró con una mezcla de deseo y desconcierto. «No», dijo lentamente. «Ahora le pertenece a él». Mi respiración se aceleró. La luz se movía bajo mi piel como ríos de oro líquido. Cada exhalación dejaba una estela cálida en mis labios. Mis manos brillaban como si estuvieran hechas de una llama suave y obediente. Un susurro brotó dentro de mi mente, pero esta vez no venía de afuera. Venía de mí mismo. «Déjalos ver lo que eres». El ángel cayó de rodillas. «No puede ser». La gracia no debería mezclarse con la tentación. Su voz temblaba. ¿Miedo? ¿Devoción? Ambas cosas. El hombre tocó mi muñeca. Su piel ardió al contacto. «Lo estás convirtiendo todo», dijo casi en un suspiro. «Incluso a nosotros». El poder ascendió por mi espalda y estalló en un halo tenue detrás de mi cabeza, una luz que no pertenecía ni al cielo ni a la tierra. Y por primera vez supe la verdad que ninguno se atrevió a decirme. No estaba siendo reclamado. Era yo quien reclamaba. La iglesia temblaba como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Las paredes respiraban luz y sombra al mismo tiempo. Yo permanecía en el centro con el halo recién nacido brillando detrás de mi cabeza, sintiendo como el poder tomaba forma dentro de mi pecho, suave como un beso, y fuerte como un juicio. El ángel se levantó lentamente. Sus alas estaban abiertas, pero no como un ataque, sino como una rendición. «Si sigues este camino», dijo con voz apagada, «el Creador te verá como una amenaza». El hombre sonrió, ladeando la cabeza. «¿Una amenaza, o una nueva historia que el cielo nunca quiso escribir?» Ambos se volvieron hacia mí, esperando mi decisión. No una decisión entre ellos, sino entre lo que fui, y lo que era ahora. El suelo se abrió en una pequeña grieta luminosa bajo mis pies. El aire vibró. Mis venas ardieron con una gracia que ya no pertenecía a nadie más que a mí. «¿Qué eres ahora?», preguntó el hombre, tocando mi mejilla con una suavidad que quemaba. Yo lo miré. Luego miré al ángel, que bajó la cabeza como si adorara una verdad que no entendía. Respondí con un susurro que llenó la iglesia, firme y liberado. «Soy lo que nace cuando la fe deja de obedecer». La grieta se cerró. La luz se elevó detrás de mí. El ángel lloró, lágrimas de oro que ardían al caer. El hombre sonrió como quien presencia un milagro prohibido. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban sin que nadie las tocara, entendí algo que cambiaría mi eternidad. No era un elegido, ni un poseído, ni un perdido. Era un amor que desafió al Creador. Y por eso, el cielo tendría que aprender a temerme. Dicen que cuando una alma elige su propio cielo, los mundos tiemblan un poco, como si el Creador contuviera la respiración por un segundo. Esa noche, mientras me alejaba de la iglesia que había sido mi santuario y también mi prisión, sentí como el aire cambiaba. Ya no era un simple mortal. Tampoco era un ángel. Era algo intermedio, algo que jamás debió existir. El susurro seguía dentro de mí, pero ya no dictaba, obedecía. Mi pulso brillaba como si la sangre hubiera aprendido a rezar. Cada latido tenía sabor a fuego bendito. El ángel me observaba desde la distancia, con las alas recogidas, derrotado pero aún unido a mí por una fidelidad que ni él comprendía. Y el desconocido, el hombre cuya presencia había desordenado mi alma, caminaba junto a Toy, con una sonrisa tranquila, casi orgullosa. No había ganado. Tampoco había perdido.
Simplemente me había elegido. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él con voz baja, casi íntima. Respondí mirando el cielo, tan oscuro que parecía guardar secretos que solo yo podía escuchar. Lo que siempre temí hacer. ¿Desafiar al Creador? Negué. Amarme sin culpa. El viento sopló encendiendo una llama en la palma de mi mano, una luz suave, tentadora, cálida como un beso y pura como una oración sincera. Con esa luz, sabía que ningún ángel podría controlarme, y ningún demonio podría corromperme. Por primera vez, la tentación no era caída. Era destino. Y mientras la noche se cerraba detrás de Toy, una certeza nació en mi pecho. Esta historia no termina aquí. Solo ha aprendido a respirar.